Buenas tardes y en primer lugar muchísimas gracias por invitarme. Es realmente un honor para mí estar acá. El título cultivos transgénicos y plaguicidas, es un punto que elegí, pero que sin duda vamos a hablar más de plaguicidas que otra cosa. Pero ¿por qué van juntos uno de la mano del otro? Es decir, ¿cuáles son las problemáticas que nos están generando los cultivos transgénicos? Es lo que nos tendríamos que preguntar hoy en día. Si están generando problemáticas. Y sí, las están generando. Y las están generando sin duda por los insumos que los cultivos transgénicos llevan. Y esos insumos son justamente las sustancias químicas. Sustancias químicas, en este caso llamados plaguicidas o plaguicidas agrícolas. Y en segundo lugar, el otro problema es el ingreso de la proteína transgénica al organismo humano. Hoy en día en el país no existe evidencia científica de qué ocurre si la proteína transgénica ingresa a nuestro organismo. En nuestro país no hay experiencia, pero ya hay trabajos que están demostrando en el extranjero algunos hechos. Bueno, según la organización, el mundo de las sustancias químicas realmente es inmanejable a esta altura. Y desde la OMS se dice que hay en uso actual, en forma cotidiana, 120.000 sustancias químicas que usamos todos los días y en todos los ámbitos. Ahora, únicamente en un 15 a 20% es que se conocen sus efectos en el ser humano. Ese es un dato más que importante. Esas sustancias químicas son, para nosotros los médicos, en primer lugar los medicamentos, por supuesto. Pero después está todo lo demás, productos de uso doméstico, industrial, sanitarios y plaguicidas. Ustedes saben como médicos que los medicamentos pasan por diferentes etapas dentro del laboratorio de síntesis hasta que se llega al llamado ensayo clínico. Ensayo clínico con personas a las cuales se les da a tomar ese medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y después sale al mercado. Sin embargo, sabemos que después que salió al mercado aparecen una serie de reacciones adversas. Los plaguicidas salen al mercado exclusivamente con la evaluación de los laboratorios que los sintetizan. Y en general esos laboratorios son multinacionales. Particularmente en este tema es donde lo vamos a ver. La matriz productiva de nuestro país, la matriz agrícola, evidentemente que ha cambiado en esta última década. En la década del 60, en el Uruguay, llegamos, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, a lo que se llamó la Revolución Verde. Es decir, se cultivaba, el cultivo interno se hacía para la demanda interna del país en base al uso de plaguicidas. Plaguicidas que que salieron justamente al mercado para combatir plagas y obtener cosechas mucho más abundantes. El mundo salía por allá por los años 50 de una posguerra y bueno, había que producir más alimentos. Sin embargo, desde hace ya una década, en la actualidad, aparece lo que se llama la revolución tecnológica, que está supeditada a las semillas transgénicas. Este es un tema muy importante. Hay investigadores que dicen una cosa es la contaminación química y otra muy distinta es la contaminación biotecnológica. Es un tema a considerar. Esta revolución biotecnológica trajo a nuestro país plantas de origen transgénico. ¿Qué es la transgénesis? Yo estoy segura que ustedes ya lo saben. Es la incorporación de genes foráneos, ya sean bacterias, virus, hongos o animales, en una planta, en el embrión de la planta. La finalidad de hacer esa transgénesis, de obtener semillas con esas características, es hacerla tolerante a sustancias químicas o a condiciones ambientales. Las sustancias químicas son justamente los plaguicidas. Las condiciones ambientales hoy en día para las cuales hay transgénicos es las zonas del planeta con grandes sequías, las zonas con temperaturas bajo cero, las grandes heladas.
etcétera. Ya se están haciendo semillas transgénicas entonces para contemplar condiciones ambientales. Yo no voy a hablar del genoma porque sería un atrevimiento muy grande el mío. Es un sistema sumamente complejo que sí funciona en un perfecto equilibrio. Cuando entonces se coloca un gen extraído de una bacteria que se le ha descubierto que tiene una tolerancia a tal sustancia química y la introducimos en otro sistema, puede tener sus complicaciones. Es lo que se está estudiando actualmente a nivel humano. El primer cultivo transgénico del Uruguay fue en el año 1996. La llamada soja RR, Roundup Ready en inglés, que es el nombre comercial del glifosato. Glifosato es un herbicida. Esa soja RR es tolerante a ese herbicida, al glifosato, exclusivamente. ¿Qué quiere decir tolerante? Que yo puedo utilizar en ese cultivo de soja toneladas de glifosato que a la soja no le va a pasar nada. Los herbicidas, por definición, son sustancias químicas que actúan a nivel del aminoácido, inhiben la síntesis de los aminoácidos de la planta, de todo lo que es verde. Todo lo que es verde, cuando se aplica un herbicida, queda quemado, queda marrón o negro. Ese es el efecto de un herbicida. ¿Por qué se hace la soja tolerante entonces al glifosato? Para combatirle las malas hierbas o todas las malezas que están en los cultivos alrededor de la soja. En el año 2003-2004 se aprueba otro evento transgénico que es el maíz MON 810 BT. En el caso de la soja, la tolerancia era a un herbicida. En el caso del maíz, la tolerancia es al Bacillus thuringiensis. El Bacillus thuringiensis es un bacilo que mata los insectos. Es capaz de destruir todos los insectos de una plantación de maíz, con lo cual el maíz va a crecer más y mejor y va a tener mayor rendimiento. A partir de ahí, de este año, se han ido aprobando nuevos eventos en el país, pero siempre para los mismos cultivos. Nuestro país no tiene ni arroz ni trigo transgénico, hecho que ya sucede en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Y por qué se fueron aprobando nuevos eventos para esos dos mismos cultivos? Es algo que vamos a ver después. Simplemente porque no se tuvo en cuenta la reacción de la naturaleza. Las malezas ya se hicieron resistentes al glifosato. Por lo tanto, hay que agregar otros productos, otros herbicidas. Lo mismo pasó con el Bacillus thuringiensis en el caso del maíz. Nuestro país cuenta con estos organismos responsables de aprobar estos eventos transgénicos: el Gabinete Nacional de Bioseguridad, que está integrado por varios ministerios, como ustedes ven ahí, y es el que recibe el pedido del evento y luego lo transfiere a la Comisión para la Gestión de Riesgo, que es conocida con las siglas CGR, que tiene su secretaría en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Vamos a empezar a hablar entonces de cuál es el tema, cómo han repercutido cómo puede repercutir en la salud el tema de los insumos de estos cultivos. El total de hectáreas dedicadas a cultivos en nuestro país en la zafra de verano del año 2012-2013 era de 1.403.000. Se dedicaron en esa zafra a cultivos transgénicos 1.140.000, es decir, el 81% de las tierras cultivables en esa zafra correspondieron a cultivos transgénicos. Bien, veamos entonces cuáles pueden ser esas repercusiones. Empiezo por las repercusiones ambientales porque son las más rápidas de presentar. Los cambios en el uso del suelo. Actualmente la ganadería ha sido desplazada en nuestros sistemas productivos porque nos estamos quedando sin las praderas naturales que teníamos
porque ha sido sustituido por este tipo de cultivo. Pero lo más importante de ahí es saber que ya hay un aumento de la erosión de suelos por la cantidad de toneladas que se vuelcan en este caso para tratar estos cultivos. Y lo otro, que se ha demostrado ya que hay una disminución del rendimiento de nuestros campos que tienen este tipo de cultivo. Otro hecho fundamental y que está generando juicios por todos lados, no solo en nuestro país, sino en todo el cono sur, en Estados Unidos, en Canadá, en todos los lugares donde hay cultivos transgénicos, es la polinización cruzada. Si yo tengo un cultivo de soja transgénica y a su lado, al costado, tengo un cultivo de soja no transgénica, es contaminado directamente, lo cual trae serios problemas con aquellos productores que no quieren tener cultivos transgénicos. La contaminación de las fuentes de agua es algo muy serio en este momento en el país y se debe al aumento importantísimo en el uso de fertilizantes. ¿Por qué tenemos que fertilizar más nuestros campos ahora en este tipo de cultivos? Porque se demostró que la soja extrae muchísimo más fosfato, potasio y nitrógeno de nuestros suelos que los cultivos convencionales. A su vez, si volcamos el fósforo, porque es lógico, se aplican los fertilizantes, se aplican los plaguicidas, vienen las lluvias o el riego y se va desplazando con el agua a distintas fuentes de agua. Si hay un exceso de fósforo en los fertilizantes, se transformarán en fosfatos en el agua y son los que producen o que produjeron nuestra serie de floraciones algales que tuvimos hace un tiempo y que repercutieron justamente a nivel de la toma de agua del río Santa Lucía. Digamos que, en el tema de ambiente me quedó pendiente que una de las repercusiones también más importantes que tiene repercusión comercial es en la apicultura. Hoy en día ya el productor sabe que cuando pasa el avión muchas de sus abejas pueden morir. Hay un trabajo hecho por biólogos y químicos de la Facultad de Ciencias de nuestro país que fueron a hacer un estudio X en los esteros de Farrapos, en el Río Negro, que es un área protegida. Los apicultores le pidieron por favor si le podían estudiar sus abejas y se encontró en la cera de los panales residuos de plaguicidas muy importantes. Y la realidad fue que las abejas morían al pasar el avión. En el cuerpo de las abejas se encontró glifosato y endosulfano. Es decir, esto es una realidad. Criterios de riesgos en el uso de las sustancias químicas. Hay muchos criterios de riesgo para aprobar una sustancia química, volcarla al mercado. Sin embargo, yo dejé solo dos. Lo primero que todo es la toxicidad que puede tener una sustancia química cuando se sintetiza. Las de alta toxicidad, comprobadas por lo menos a nivel de laboratorio, ya van a tener dificultad para ser comercializadas. Y el segundo criterio de riesgo, y no menor, es el volumen de uso. Y eso justamente es lo que está pasando acá en el Uruguay, o en todos los lugares que tienen cultivos transgénicos. El volumen de uso de plaguicidas ha aumentado de una forma increíble. Claro, me van a decir, se plantan más hectáreas. Sí, está bien, se plantan más hectáreas, pero no está ahí el tema. Se usa más plaguicida por hectárea de lo que se usaba antes. Antes se usaban 2,5 a 3 litros de un plaguicida por hectárea. Hoy se están usando entre 6 y 8 litros. ¿Qué consecuencias tiene esto a la salud humana? Bueno, en primer lugar, el uso intensivo de plaguicidas que ha llevado entonces a que... Yo les voy a mostrar algún gráfico después para que vean las toneladas. Por ejemplo, los herbicidas ocupan el 75% de los plaguicidas que importa nuestro país. 75% son herbicidas. El clorpirifos, por ejemplo, que es un insecticida, se ha multiplicado por 20 su importación. Si todos esos volúmenes están entrando al país y están siendo volcados en la superficie de nuestro pequeño país. Otro hecho ha sido que la población expuesta a estos productos ha cambiado, y ha cambiado para mal. Antes la población primeramente expuesta era el aplicador de plaguicidas.
el que hemos estudiado todos nosotros. Hoy en día ya no es el aplicador, es la población humana que vive en las cercanías de un cultivo de soja o de maíz transgénico. ¿Qué pasa? La otra consecuencia puede ser, como les dije hoy, el ingreso de la proteína transgénica al organismo humano. Ya se sabe que en animales de laboratorio alimentados con soja transgénica, el transgen, como se llama a la proteína transgénica, pasa del intestino delgado del ratoncito, de la rata, a la sangre y empieza a circular por el organismo. Lo mismo, hay algunos trabajos a nivel de Estados Unidos, de California, que han mostrado el pasaje a la sangre de proteínas transgénicas a través de los alimentos que comemos. ¿Esto trae aparejado algo? Todavía no se sabe mucho. Sí podemos decir que todas las complicaciones que se están viendo es por el uso intensivo de plaguicidas. Ahí tenemos entonces lo que les decía hoy, un aumento de volumen de uso por hectárea, y lo más importante a entender hoy y a que nos quede claro es el tipo de plaguicidas que se está usando, que se llama hoy paquete tecnológico de la soja. Recordemos que la soja fue hecha a través, se hizo una modificación genética en la semilla para hacerla resistente a un solo herbicida, el glifosato. Hoy en día, como ya se han dado cuenta que las malezas son resistentes al glifosato, hay que agregar otros herbicidas. Y se están agregando herbicidas que ya están prohibidos en otras partes del mundo. Primero, se está agregando el dicamba. Dicamba es un plaguicida que se prohibió por su toxicidad y sobre todo en el ser humano en Estados Unidos en el año 1957. Lo estamos sacando a luz otra vez. El segundo plaguicida que se está sumando es el 2,4-D, que es un órgano clorado, un derivado del ácido fenoxiacético, que formaba parte, en un 50%, del famoso agente naranja de la guerra de Vietnam. ¿Para qué se usó el agente naranja? Para deforestar desprender de hojas toda la selva y bueno, poder ahí actuar. El 2,4-D tiene una toxicidad aguda mayor que el glifosato y tiene también una toxicidad crónica ya comprobada por muchos trabajos. Y a su vez hay un tercer plaguicida herbicida más que se agrega, que es la atracina. Las atracinas están prohibidas en Europa desde hace muchísimos años porque son altamente persistentes, fundamentalmente en agua. Y en Italia, sobre todo, se habían contaminado todas las fuentes de agua. Por eso fue prohibida. Ahora acá nosotros lo estamos agregando a ese paquete tecnológico. ¿Cuál es el problema de usar un paquete? Es decir, que cuando el avión pasa o el mosquito pasa, el mosquito es el aparato que colocado arriba de un tractor tiene dos brazos, uno a la derecha y otro a la izquierda, y cada brazo mide 20 metros. Ahora va a ver una foto ahí. Es decir, el volumen que carga una avioneta o que carga un mosquito es muchísimo mayor que aquel volumen que cargaba el aplicador con su mochilita al hombro o con su tractor y un tanque pequeño atrás. Pero no solo es ese el problema es que se juntan varios herbicidas y cuando busquemos o uno quiera buscar los efectos adversos en el ser humano o en los animales, no vamos a poder imputar a cuál de ellos se debe esa acción. Porque hasta que vinieron los cultivos transgénicos, en el Uruguay se usaba un plaguicida por vez. No se permitían las mezclas. Y en ese paquete tecnológico, si sigo hablando, si me van a ir los minutos, avísenme. En ese paquete también están los insecticidas, los que se usaban para el maíz. Hoy también se echa mano a 4 insecticidas juntos. Es decir, que el paquete puede llegar a tener 8 componentes.
Bueno, hoy las formas de uso es otro problema, porque la avioneta y el mosquito tienen lo que se llama una deriva del producto muchísimo mayor que lo que tenía antes en los cultivos convencionales. Por lo tanto, por eso es que la población actual expuesta es la gente que vive en una zona de campaña que ha quedado totalmente rodeada por la soja y que ha quedado como una isla. Las escuelas rurales. Habrán oído por la prensa que ha habido muchas, ya 2 o 3 o 4 escuelitas rurales que han sido fumigadas. Esto es para mostrar que hoy en día a nivel internacional se aplica lo que se llama el principio precautorio. Es decir, en la medida que yo no conozco el efecto total que puede dar una sustancia química, tengo la obligación de no usarla hasta tanto conozca bien la realidad. Sin embargo, es una realidad en nuestro país que las mujeres son las que más trabajan en los invernáculos. El trabajo en invernáculo es de un altísimo riesgo, es fundamentalmente en la mujer en lo que es el riesgo reproductivo, porque hoy ya se sabe mucho sobre esto. Acá ven ustedes una exposición cutánea de un trabajador que dijo que se había protegido y que estaba lo más bien. Se aplicó fluorescencia y él cuando vuelve de una aplicación queda en esta forma. Acá tienen el antiguo aplicador que usaba su mochila y que por lo tanto los problemas que teníamos era la exposición de ese aplicador. Hoy la exposición hoy los expuestos es gente que no tiene nada que ver, que simplemente tuvo la desgracia de estar viviendo en un lugar rodeado de cultivos transgénicos. Este es el mosquito. La foto no fue muy buena porque le cortó. Está a la altura de una tercera parte tal vez. El mosquito se abre y la deriva que deja, es decir, la niebla que deja, se esparce muchísimo más. Esto es para saber que existen 2 ordenanzas del Ministerio de Salud Pública del año 2004 y del 2008 que obligan al control biológico de la exposición y denuncia obligatoria del uso cuando trabaja con plaguicidas. Acá tienen ustedes en este gráfico, en negro en la línea, es la superficie de agricultura, y en amarillo son las columnas que indican los herbicidas, y es fundamentalmente el glifosato. Vean lo que ha aumentado. De utilizar 2.000 toneladas se pasó a, no sé cuánto, a 18.000 toneladas, por ejemplo, ¿no? Los otros, los rojos, que también van en aumento, son los insecticidas que hablábamos recién. Estas curvas son sacadas todas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. De ninguna manera iba a hablar yo de los efectos agudos de una exposición a plaguicidas, no justifica el tema, pero sí de cuáles son las enfermedades crónicas más frecuentes. Y tenemos que los efectos crónicos de la mayoría de los plaguicidas son las dermopatías. En primer lugar, ya sea la depigmentación, en la hiperpigmentación, en las úlceras y úlceras, hasta úlceras necróticas, que las pudimos ver muy bien en los trabajadores de las arrozales hace unos años. La neuropatía periférica, causada por órganos fosforados. Eso se ha demostrado con trabajos de varios lados y de aquí de Uruguay también. El clorpirifos, que les dije que su uso se multiplicó por 20, es un órgano fosforado, que es un conocido neurotóxico. También el 2,4-D, que les mencioné que se empezó a usar, da neuropatía periférica. La hiperreactividad respiratoria es un hecho que frecuentísimo hoy en día por la gran niebla que se genera cuando se aplican estos productos. Hay zonas donde todos los niños hoy son asmáticos, no son asmáticos, tienen una hiperreacción, que si esa reactividad aumenta, termina siendo lo que una patología que se ha aceptado en las últimas décadas, la sensibilidad química múltiple. Yo me puedo sensibilizar a un producto químico, sea un plaguicida u otra cosa, un solvente, pero si logro sensibilizarme, luego me voy a sensibilizar a cualquier otro producto químico que se me presente. La sintomatología es muy difusa, muy difícil de diagnosticar, pero finalmente fue aceptada como patología. Acá es simplemente para decir que la neuropatía periférica por exposición laboral a fosforado fue comprobada ya en el año 89 en el servicio de toxicología
en pacientes que nunca habían tenido una intoxicación aguda. Fue por la exposición crónica y permanente a fosforado. Los efectos crónicos o a largo plazo de los plaguicidas que se aceptan hoy en día por estudios epidemiológicos y por estudios de caso son fundamentalmente la carcinogénesis, la disrupción endocrina, es decir, hay plaguicidas que simulan nuestras hormonas, por ejemplo, los órganos clorados son estrógenos símiles, hay otros que inhiben nuestras hormonas y hay otros que hacen un desequilibrio hormonal. Eso se ha visto muy bien en las especies animales. Alteraciones reproductivas que ya están más que reconocidas, la infertilidad masculina en los trabajadores expuestos con disminución franca del número y función de los espermatozoides, en trabajadores en California, estudiados a fondo en todo esto, y bueno, se ha comprobado. Lo mismo puede pasar con la mujer. Alteraciones neuropsicológicas, fundamentalmente con los fosforados, alteraciones inmunológicas, y lo que hoy en día más se está estudiando es la genotoxicidad. Bueno, plaguicidas y cáncer. Este es un tema muy de actualidad. Fíjense ustedes que el que encabeza la lista es el fenoxiacético 2,4-D, con los famosos cáncer a la sangre, como le dicen hoy, linfomas, pero también sarcomas, etc. y otros. Las atracinas están imputadas a nivel de cáncer de ovario. Los arsenicales vamos a sacarlos de la lista, fue un error mío, porque hoy ya no queda ningún plaguicida con arsénico. Y los órganos clorados, lo mismo, las leucemias, linfomas, etc. y cáncer de mama. Nosotros hicimos un trabajo en el servicio estudiando los niveles de órganos clorados en la grasa peritumoral de los cánceres de mama en mujeres uruguayas, comparándola con el grupo testigo de mujeres que tenían un tumor benigno. Y los niveles de órganos clorados en el cáncer de mama eran más altos que las que tenían el tumor benigno. Bueno, cáncer en la infancia y plaguicidas. Hoy hay trabajos que realmente ya sugieren que la asociación de la exposición ocupacional de los padres y la aparición de cáncer en la infancia. Hay trabajos muy serios, por lo cual se considera que la exposición parental, prenatal y postnatal es capital. De ahí que sale el principio precautorio de que las mujeres no debieran trabajar en los viveros. Sin embargo, acá en el Uruguay he tenido la oportunidad de entrar a viveros y las que trabajan son mujeres. Las temperaturas dentro de los viveros, esto no es nada, esto es un placer hoy acá de lo que llega a ser la temperatura. Por lo cual, con la volatilidad que tengan los productos químicos que se aplican, van a ser más fácilmente absorbidos. Hay lugares donde las mujeres, después me confiaron, que caen desmayadas permanentemente, son 8 horas de trabajo paradas, porque tienen que estar trabajando con la plantita chiquitita. Bien, efectos endocrinos, por ejemplo, un fungicida que se está usando mucho ahora en la soja también, otro más, es para matar los honguitos que crecen alrededor de la planta, el mancozeb. Lo que tiene es que el metabolito de este mancozeb, la etilentiurea, altera la síntesis de las hormonas tiroideas. Hoy en día, cuando hacemos estudios de trabajadores o formuladores, y hay un estudio hecho acá en el Uruguay, allá en Paysandú, que lo hizo la regional norte de la Universidad de la UDELAR, en Salto, y aparecieron diagnósticos de hipotiroidismo subclínico por laboratorio, y justamente el fungicida más usado era el paraquat. El mancozeb. Algunas de las fuentes que estuve revisando últimamente, el trabajo de Charge, que el nombre Charge, que no es ni más ni menos que por las siglas en inglés, es Childhood Autism Risk Genetical Environmental. Es un estudio que se hizo en Estados Unidos, que involucró a 970 mujeres embarazadas que viven a una distancia de 1,5 kilómetros de zonas agrícolas. Ellas no trabajan ahí, viven en esa zona.
En esas zonas agrícolas se maneja fundamentalmente organofosforados, piretroides y carbamatos. Fueron estudiadas y demostraron tener un riesgo aumentado de que su hijo tenga alteraciones en el neurodesarrollo. Estas alteraciones en el neurodesarrollo se ven con los órganos fosforados, como clorpirifos, muy bien en los animales de laboratorio. De hecho, siempre hemos tenido que extrapolar la patología del animalito de laboratorio al ser humano. Benedetti hizo un estudio muy interesante en el año 2013, donde evaluó a través del ensayo Cometa en leucocitos periféricos y del test de micronúcleos en células bucales, que revelaron daño del ADN en los trabajadores expuestos a cultivos de la soja transgénica y no en el grupo control. Es decir, todos estos trabajos van mostrando que no es el alimento transgénico lo que nos está afectando, por lo menos por ahora, por lo que hay, sino que son los plaguicidas que se están usando. Seralini también encontró que el ADN transgénico encontró en la leche de animales de laboratorio criados, aquí sí, con alimentos transgénicos. Y ese alimento no fue destruido por la pasteurización, es decir, la proteína transgénica no fue destruida. Y también se encontraron los residuos de los plaguicidas que se usan y que fueron dados en el alimento. Acá, hoy en día en Estados Unidos se habla de que la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten aumenta en forma muy alarmante, y en este trabajo de Stanford del 2013 se le asocia con el tema del glifosato. El glifosato, como dijimos, atraviesa perfectamente la membrana intestinal y circula por el organismo. ¿Qué puede pasar? No sabemos si es solo la enfermedad celíaca u otra. Pero les pido disculpas que pongan atención en el informe del primer encuentro nacional de los llamados médicos de pueblos fumigados. Estos médicos de los pueblos fumigados de la provincia de Santa Fe de Córdoba de Argentina, zona sojera por excelencia, hacen un congreso cada 2 años que se llama un Congreso de Medicina Socioambiental en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue ese en el 2010, en el 2012 hicieron otro. El aumento de los abortos espontáneos, de las malformaciones fetales, de los niños autistas en hijos de mujeres viviendo en la zona de cultivo de soja es alarmante. Hoy, justamente el 23 de octubre, están haciendo una gran manifestación todos los damnificados en la provincia de Santa Fe, yendo a la Casa de Gobierno a exigir que la ley que está pendiente hace un año para que se prohíban el pasaje de los aviones a una distancia nunca menor a 1 metro. A 1000 metros, perdón. El tema de la distancia que tiene que pasar el avión de un centro poblado o de una escuela rural es de gran discusión. No se ha encontrado, pero hoy están pidiendo eso. Y el trabajo que hizo la doctora Laborde de acá en Uruguay muestra una evaluación clínica con biomarcadores de genotoxicidad en una población de niños y adultos expuestos a múltiples plaguicidas en Bella Unión. Bella Unión en nuestro país tiene grandes cultivos y utiliza muchísimo estas sustancias. Y finalmente el gran investigador del CONICET de la UBA Argentina tiene cantidad de trabajos que demuestran las alteraciones en los embriones de anfibios y de mamíferos alimentados con glifosato, que según él explican y reproducen exactamente las malformaciones fetales, que son las del encéfalo y todo el neuroeje, y los abortos espontáneos. Nada más, discúlpenme si me pasé.